Hola y bienvenidos a tu programa ISM, Inversiones sin Miedo. Otro domingo más por acá y bueno, hoy día va a ser un domingo de educación, ya que tenemos a Seba, que nos va a hacer un entrenamiento de lo que es el criterio Kelly. Es un análisis que ha hecho, muy bueno, la verdad, lo hicimos ahí con el grupo de BTM, algunos eh, del grupo participaron y verdaderamente nos hemos quedado encantados, ¿no? Con este criterio Kelly. Así que los invito a que escuchen este entrenamiento. Adelante. Así que bueno, este es el criterio de Kelly. Es una herramienta nacida en la ciencia y adoptada por Wall Street. Ahora vamos a ver. Criterio de Kelly, un poquito de historia, ¿no? El criterio de Kelly fue creado en 1956 por John L. Kelly Jr., que era un científico que trabajaba en Bell Labs, un laboratorio muy famoso del siglo XX. Incluso ahí salieron muchos inventos, muchos científicos famosos. Bueno, creo que dentro de lo más famoso que pude averiguar, nada más y nada menos que ahí se empezaron a gestar los transistores, ¿no? Todo lo que está formado ahora, desde una computadora, un teléfono, se generó ahí en estos laboratorios, ¿no? En fin, bueno, acá Don Kelly, ¿no es cierto?, trabajaba en problemas solamente relacionados a la comunicación, ¿no? A la información, al movimiento de datos de un lado para el otro. Su objetivo general no era el trading, no sabía nada de trading el señor, sino que lo que él quería era calcular la máxima tasa de transmisión de información en canales con ruido, ¿no? Nada que ver con el trading. Él lo que quería era saber por qué y cómo tan rápido podía transmitirse una información por un canal cuando había ruido. O sea, imagínense por ahí un canal, relacionarlo con un circuito, ¿no? O sea, el señor lo que quería, el científico este, era pasar información de un lado al otro, o sea, información sonora, de impulsos eléctricos, datos, lo que sea. Él lo único que quería era eso. Pero tenía un problema, el ruido, ¿no? El ruido que había, incluso por las aleaciones que puede conformar ahí un circuito, los materiales. Entonces, él pensó que un canal de esos era como una apuesta. Cuando el canal transmitía bien, ¿qué pasaba? Ganabas bits, ganabas información, ganabas rate de datos. Cuando había mucho ruido, ese ruido destruía la señal y perdías bits. Entonces el señor lo que hizo es una fórmula, creó una fórmula, ¿no? En cuanto a lo que él así decía era que si apostaba a cierta fracción óptima, podías maximizar la tasa de transmisión de información. O sea que, como verán, nada que ver con el trading, pero después vamos a ver cómo se llega al trading. Décadas después, matemáticos y también científicos profesionales de la materia descubrieron que esa misma fórmula que había patentado Mr. Kelly podía usarse para determinar el tamaño óptimo de una apuesta o de una posición financiera cuando existe un sistema que tenga ventaja estadística, ¿no? Así nació uno de los modelos de gestión más influyentes en Wall Street. O sea, incluso el tipo nunca llegó a saber que su método se aplicaba al trading, ¿no? Él, más que todo, siempre con la parte científica y de sus datos y de su transmisión de información. Pero bueno, ese es un poquito de historia para que sepan de dónde salimos. Bueno, acá tenemos principios claves de lo que es Kelly y para qué sirve, ¿no? Kelly, en su principio, lo que hace es maximizar el crecimiento a largo plazo. El crecimiento, obviamente, en nuestro caso, el crecimiento de nuestro capital, ¿verdad? No intenta predecir un día puntual, optimiza el crecimiento del capital a lo largo de cientos o miles de operaciones. Cientos o miles de operaciones. Esto fundamental porque generalmente uno habla de una semana, de 2 semanas, de un mes. Acá estamos hablando que la maximización del capital se hace a través de mucho tiempo. Paciencia, esto es una maratón. Así que bueno, Kelly absoluto es agresivo. Bueno, esto suena un poquito fuerte si no se entiende.
Eh, pero bueno, la fórmula de Kelly nos va a arrojar un valor, ¿no es cierto? Ese valor que nos va a dar, que se llama absoluto, es bastante agresivo en el sentido que, si bien matemáticamente es óptimo, es muy agresivo porque nos va a generar muchos drawdowns, o sea, muchas eh, pérdidas. Estamos hablando del agresivo. Es por eso que, bueno, como dice acá, los profesionales usan medio Kelly, un cuarto de Kelly o incluso menos. Ya lo vamos a ir un poquito viendo mejor a esto, pero la idea es que tengan en mente que nos va a dar un resultado, el Kelly absoluto, pero este número no es bueno para el trading. Quizás sería bueno para las transmisiones de datos, pero no para el trading. Así que bueno, acá también les muestro ahí, encontré algunos traders que han validado el criterio de Kelly, ¿no? Edwin Thor, la verdad que este fue el verdadero, un matemático científico que en primer lugar dijo, a ver si puedo aplicar la fórmula de Kelly para el casino. En ese momento él usó eh, la fórmula de Kelly para contar cartas en el blackjack. Sacó un libro que lo estaba ahí testeando, que se llama Beat the Dealers, y después hizo uno más que se llama Beat the Market, eh, como nosotros, que habla, que lo lleva del casino, lo lleva al trading, ¿no? A las finanzas que nosotros trabajamos. Después también Gene Simons, un grosso este, si lo pueden hablar, de hecho, si lo pueden ver y investigar sobre Gene Simons, un genio, incluso pongo muchas citas de él, porque está relacionado mucho a lo nuestro, ¿no? Al trading algorítmico y todo eso. Bill Gross, Ray Dalio, son personas que usan este tipo de fórmulas para generar riquezas, ¿no? Bueno, aquí también menciona que el Kelly es anti-martingala. Un pequeño paréntesis en lo que es martingala para las personas que no lo saben. Es un sistema opuesto a este justamente, que trata de doblar el riesgo, pero cuando se pierde, ¿no? O sea, supongamos que hoy se pierden $100, entonces el sistema martingala dice que, bueno, ok, mañana voy a poner en riesgo $200. Si ese día también sale perdedor, arriesgamos 400, arriesgamos 800 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, desastre. O sea, estadísticamente, científicamente está comprobado que es la ruina. Así que no, nunca usen martingala, salvo que la controlen y la paren en uno o dos o tres contratos nomás. Así que bueno, acá no. El famoso Kelly lo que hace es que cuando ganas capital, te permite escalar contratos, pero cuando perdés capital, te reduce el riesgo automáticamente. ¿Para qué? Para que nunca lleguemos a una bancarrota, a un riesgo de perder nuestra cuenta. Así que también un detallecito. Y bueno, una también de las cosas más importantes es que funciona únicamente con ventaja estadística real. Si el sistema que usamos nosotros, en este caso como es el BTM, no tiene ventaja estadística, Kelly no sirve. O sea, si el edge es negativo, Kelly te dice no operes. Y eso es un punto importante que estaba viendo, reflexionando el otro día, y es que si nosotros estamos hablando de Kelly en estos momentos, si nos estamos empapando un poquito de esto, de lo que es, de para qué sirve y todas esas cosas, es porque tenemos una ventaja en nuestro sistema, ¿no? No veo mucha gente hablando de Kelly, es más, no lo conocía yo, y para llegar a este nivel se necesita algo que por suerte nosotros estamos logrando y es tener un sistema que tenga ventaja estadística positiva y real. Así que quisiera decirles que vamos por buen camino, ¿no? O sea, estamos haciendo algo que la mayoría no hace, ¿no? Así que bueno, sigamos por aquí y vamos a ver para qué sirve Kelly, ¿no? Kelly determina qué porcentaje del capital que cada uno tiene debe arriesgar en cada operación, siempre y cuando, como ya vimos recién, cuando tenemos un sistema que tenga ventaja estadística. Si no tenemos un sistema que tenga ventaja estadística, no podemos usar Kelly. ¿Por qué? Porque no vamos a tener los datos para cargar la información y que Kelly nos diga si estamos bien, óptimos para usarlo o no. Esta es la fórmula, es sencillita,
como me gusta a mí, nada complicado, nada rebuscado, es bastante fácil de aplicar y consta de tres elementos claves, ¿no? La probabilidad de ganar, que está informada con la letra P, la Q es la probabilidad de perder, que sería 1 menos P, y B, la relación ganancia-pérdida promedio, ¿no? O sea, aquí nos va a dar un resultado, este resultado es el que nos va a dar, va a ser el Kelly absoluto que les comentaba antes, que es un porcentaje de tu capital. La letra P, el término P, la probabilidad de ganar, y se resta a la probabilidad de perder Q sobre B. Esta es la relación ganancia-pérdida. Esta es la formulita y ahora vamos a ver cómo la podemos aplicar a lo que venimos haciendo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, no hay problema, levante la mano o me dice. Listo. Vamos al siguiente entonces. Bueno, primeros cálculos. Aquí repliqué la formulita para que la veamos. Esta es una tabla que, bueno, ya muchos la conocerán. Y en esta tabla, que nos da BTN en la parte de backtesting, tenemos toda la información que vamos a cargar para poder determinar el valor absoluto de Kelly. El primero, ¿no? El primer valor absoluto que tengamos. ¿Cómo es esto? Bueno, en esta tabla, sí, yo que aquí la pueden ver ustedes, ¿no? En Seba, cada... perdón, Seba, perdón, hay una pregunta en el chat. Dime. Sí, aquí Robbie Arbe dice, ¿cómo se determinan las probabilidades? ¿Qué data histórica usas? Ok. Entonces, las probabilidades se van sacando a medida que van saliendo todos los días las ideas eh, aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenemos un- una estrategia de las 12 y 10 de un vertical, haciendo el vertical todos los días de acuerdo a las ideas que nos brinda BTM. De ese total de datos, 205 días, ha habido 153 días ganadores, 52 días perdedores, este es el win rate. Es así como se van obteniendo todos los datos, ¿no? Cómo se van obteniendo los resultados, positivos o negativos, de acuerdo a cómo haya salido la operación. No sé si a eso se refería, te referías, no me acuerdo el nombre. Robbie, sí, Robbie, si quieres preguntar, estás en el aire, puedes compartir. Yo creo que él se refería que de dónde venían todos esos datos. Pues básicamente esos datos es lo que pasa diariamente en la bolsa y nosotros recopilamos todos esos datos y podemos visualizar lo que ha pasado día a día. Esos son los datos que usamos para plasmarlos en una herramienta, ¿no? Sí, sí, toda esta información que tenemos y de acuerdo a nuestra base de datos y todos los días que vamos obteniendo a partir del score, de las ideas y todo eso, vamos obteniendo resultados. Toda esta información se obtiene de esos datos, ¿no? Como les mencionaba acá, o sea, si corremos un backtesting desde febrero 4, por ejemplo, hasta noviembre 28, en horario de las 2 y 10, abriendo un vertical ultra agresivo, nos va a dar este tipo de resultados, ¿no? Las ganancias y pérdidas por mes, los por días, todo lo que veníamos viendo en BTM. Pero bueno, sigamos entonces adelante, si esa era la pregunta, de ahí se obtiene toda la información. Pero bueno, completemos la fórmula ahora para poder indicarles cómo se va a generar el Kelly absoluto. La letra P ya dijimos que era la probabilidad de ganar. La probabilidad de ganar sería nuestro win rate, en este caso 75,9. Es por eso acá se pasa a fracción, se corren dos puntitos, ¿no? Dos decimales, y nos queda la P, el término P, 0,759. Negativo, perdón, menos la división entre Q y B. ¿Qué es Q? Q es la probabilidad de perder. ¿Cómo tenemos la probabilidad de perder? Bueno, fácil. Hacemos 1 menos P. Si P es 0,759,
la probabilidad de perder, digamos, el loss rate sería 0.241. Lo ponemos acá arriba, en el término aquí, y abajo nos falta el término B, que es B, la relación ganancia-pérdida promedio. ¿Cómo se obtiene esto y de dónde se saca? Bueno, fácil también. Tenemos que el promedio de ganancias sobre el promedio de pérdidas, ¿no? Acá tenemos el promedio de ganancias, que son 160,83. Cuando ganamos, por lo general, si ganamos 160,83 de promedio. Hacemos 160,83 dividido el monto total de lo que perdemos cuando perdemos en el promedio, ¿no? 291,06. Eso nos da un resultado de 0.55. Ese resultado lo ponemos aquí abajo, hacemos la división, hacemos la resta y nos dice que el Kelly absoluto es 0.3228, ¿no? Eso lo multiplicamos por 100 para pasarlo a porcentajes y nos dice que nuestro sistema, este sistema, el que estamos chequeando en este momento, el sistema, este es el de las 2:45, nos dice, nos arroja un porcentaje de 32,28%. ¿Qué es esto? Como les decía antes, el absoluto es un porcentaje de tu capital. El porcentaje que, entre comillas, Kelly recomienda eh, poner en riesgo en cada una de las operaciones. Si quieren, vamos a ver, acá también había hecho yo una calculadora para que puedan calcular el Kelly de cualquier horario. Incluso el Kelly es una... Voy a sacar esto para allá. El Kelly es una fórmula que se va cambiando todos los días el valor. A medida que ganamos o perdamos, va variando. Por lo que cada vez después de un mes se puede volver a recalcular y ver cuáles serían nuestros riesgos. Así que esta calculadora es para eso y ustedes la pueden usar como les comenté recién, ¿no? O sea, si acá tenemos el de las 12:10, nos está diciendo, tratando acá cuál es P, que es el win rate. El win rate lo tenemos acá. Dividido 100 sería 0,746. 74% de ganancia. Acá nos va a calcular el Q. ¿Cómo Esa dice? fórmula. Por favor, sí, se pueden poner en mute. Ok, Ludwig Christian, entonces, si se puede poner en mute, por favor. Ellos tienen que ponerlos en mute. Tú puedes ponerlos en mute. si te puedo poner en mute. Sí, para que no No te importa, interrumpa, no, por favor. Sí, está todo bien, no te preocupes. ok. Entonces le decía, para no interrumpir más, y vamos en la calculadora, que después le voy a pasar, tenemos que llenar los datos, ¿no? Los datos los pueden completar. Fíjense que acá hay unas celdas que tienen un tono gris y un subrayado, son los únicos que se pueden cambiar y los únicos que necesita la calculadora para obtener el resultado. Acá tenemos el win rate es 0.746, que está aquí. Después tenemos el promedio de ganancias, 154,23. Y el promedio de pérdidas, 286,80. Entonces ahí nos va a arrojar el criterio de Kelly, el valor es 27,37%. Y así con cualquiera que tengamos esos datos, vamos a poder usarla. Después volvemos aquí porque viene la parte más interesante. Pero sigamos aquí con la presentación. Sigamos al siguiente. Ya tenemos el Kelly absoluto, ¿no es cierto? Entonces acá nos preguntamos para qué sirve este número, qué representa, ¿no? Como dijimos antes, indica el porcentaje de capital óptimo a arriesgar según el sistema que tengamos nosotros, ¿no? 100% de capital, 100% de riesgo. 100% de riesgo, 100% de capital. 100% de capital, 100% de riesgo. 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 100% de capital, 100% de
nos está diciendo que un 32,28% de nuestro capital pudiera ser recomendable ponerlo en riesgo. Ahora vamos a ver que no es así, ¿no? Por lo tanto, si bien este Kelly absoluto maximiza el crecimiento, un crecimiento va a ser muy alto, pero también nos aumenta el riesgo operativo, o sea, que podemos quedar en bancarrota. Imagínense que si arrancamos el sistema y perdemos 3 veces, ya quemaremos la cuenta, ¿no? Por eso mismo es que en la práctica, en la realidad, lo que se hace es llevar este valor absoluto de Kelly a una fracción de él. Puede ser de medio, de un cuarto, de un octavo, lo que uno quiera y estipule para su propio riesgo. Pero bueno, el que más se asemeja, el que más estoy averiguando y usan la mayoría es un cuarto de Kelly, ¿no? O sea que un cuarto de este porcentaje es lo que nosotros pudiéramos o deberíamos, si seguimos con este sistema, sería el que tendríamos que usar. Acá lo pongo más claramente. Si el Kelly absoluto es 32,28%, tendríamos que un medio Kelly es 16,14, un cuarto de Kelly es 8% y un octavo de Kelly un 4%. Vamos a empezar a filtrar y vamos a empezar a usar a los efectos de la presentación sobre todo, y para que veamos los resultados. Acá pongo así a nivel de ejemplo, si tuviéramos un capital para comenzar con $5.000, un Kelly absoluto me está diciendo que puedo arriesgar por operación $1.614. Una bestialidad, ¿no? O sea, demasiado riesgo. Por eso es que lo llevamos a un cuarto y nos está diciendo que con $5.000, para arrancar con $5.000, una suma óptima de riesgo sería $403 por operación. Si hubiéramos hecho de un octavo, nos está diciendo que con $5.000 podemos arriesgar 200, bueno, acá también puse otros ejemplos, $10.000 en un cuarto de Kelly, si pudiéramos arriesgar $800. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuántos contratos corresponden a $800 o a 500 o a 64. ¿Por qué usar un cuarto de Kelly? Bueno, porque reduce mucho los drop-downs, porque suaviza la curva de capital, porque permite escalar posiciones sin riesgo extremo y es el estándar que por lo menos yo documentándome pude averiguar. Un cuarto. Cuanto más abajo nos vayamos en el riesgo, vamos a tener menos posibilidad de bancarrota o de quemar la cuenta, pero nuestra curva de ganancia no va a ser tan grande. Va a ir tranquila, leve. Cada uno puede usar el que quiera, ¿no? Pero yo les comento cuáles son los que más se usan, ¿no? Así que bueno, vamos al siguiente paso. Ya definimos cuál es el riesgo de nuestro capital, ¿verdad? Que es el 8% de nuestro capital. Y ahora, en base a nuestro sistema que usamos en BTM, tenemos que definir la pérdida por operación que nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo, a usar, ¿no? Por lo general, bueno, primero vamos a usar una estrategia vertical, como la que venimos usando, de las 12:45 o el de las 11:30. Ese vertical siempre está a 5 puntos, por lo que para determinar cuántos contratos podemos abrir, en primer lugar tenemos el riesgo dinámico, que sería los $500 menos el crédito otorgado. Cuando tenemos un spread, ya sabemos que nuestra máxima pérdida es los $500, que es 5%, menos el crédito que en ese momento nos dio. Esto es un riesgo dinámico por día, ¿no? O sea, para los que estamos en BTM y sabemos las 12:45, no sé, un día nos da $160. Entonces tenemos que saber cuánto es el riesgo en ese momento. 500 menos 160 son 340, pero al día siguiente el riesgo puede ser 300
o puede ser 250, o puede ser 400, dependiendo el crédito, dependiendo de la volatilidad y todas esas cosas que sabemos. Es ahí cuando vamos a determinar cuál es la pérdida que podemos obtener. Después tenemos una segunda posibilidad para elegir, que es la pérdida promedio. La pérdida promedio la obteníamos aquí, ¿no? La teníamos aquí. Esta es la pérdida promedio de, no sé, 100, 200 transacciones. Entonces podemos usar este 292 como nuestra pérdida diaria. Todo esto es para saber y calcular cuántos contratos tenemos que abrir, ¿no? O sea, pero primero tenemos que definir cuál vamos a usar. El riesgo dinámico, el que es de es todos los días, el real, un riesgo fijo de 292 basado en la pérdida promedio, o si no, uno que yo estuve ahí chequeando, que es más o menos el 10 o 15% de la pérdida promedio, que sería 330. Esto lo hice basado así en algunos datos y me estaba tirando buenos resultados. Cualquiera puede elegir el que más le guste eh, para poder, ya les digo, en base a el riesgo que tenemos nosotros de nuestro capital, cuántos créditos podemos llegar a abrir. Por ejemplo, si obtenemos nos quedamos con una pérdida de 330 todos los días, ¿no? En ese sentido, si nuestro capital es de $5.000 y el Kelly nos muestra que podemos arriesgar por día $403, ok, $330, estamos solventes, podemos llegar a cubrir ese riesgo, ¿no es cierto? No podríamos abrir dos contratos porque dos contratos nos indica que perderíamos $660 si nos va mal. Entonces, el Kelly máximo nos está diciendo que no podemos gastar más de 400. Esto con un capital de 5.000, ¿no? Porque era el 8% de 5.000 que nos da $403. Ahora, si tenemos $10.000 de capital, nos está diciendo que el riesgo máximo, como lo vemos acá y lo vemos ahí también, el riesgo máximo de Kelly en un cuarto eran $800 por día. Eso, usando la pérdida fija de 330, nos permite abrir dos contratos, ¿no? ¿Por qué? Porque 330 por 2 son 660 y cabe dentro, digamos, de los 807 que el sistema de Kelly nos proporciona, nos da. Ese sería, eh, digamos, el parámetro como para saber cuántos contratos podemos llegar a abrir por día. Vamos a la siguiente. No sé si hay una pregunta, porque esta es una parte que a veces no sé si no sé si la Yo explico tengo una bien, no sé si pregunta. Yo tengo una pero pregunta, Sebas. sí, Por ejemplo, en la pérdida C, sí. en un capital de $5.000, se podría entrar con dos contratos, pero si se viene en contra y cuando llegue a, digamos, a 330 cerró la operación, o la idea es dejarlos expirar con el... Y o sea, la idea aquí es dejarlo expirar. O sea, todo esto es en base a lo que venimos promoviendo en Backtesting Market. O sea, de decir, la abro y me olvido. O sea, como no está probado eso. O sea, puede ser que sea buena tu idea y te entiendo lo que decís. O sea, si vemos que ya entre los dos contratos que abrimos ya se ha superado los 403, fin, cerramos. Bueno, como te digo, este tipo de presentaciones y de charlas ayuda a que puede ser, ¿no? Habría que sacar los números, pero puede ser, y tiene lógica también lo que decís. Gracias. Lo que pasa es que por ahí pienso que en el caso de que se revierta y a la expiración llegue positivo, es como que no se contaría como día negativo y para vos fue negativo. Entonces como que se distorsiona un poquito lo que sería el win rate y todo esto, ¿no? Lo que les comentaba antes. Pero bueno, yo no lo había pensado, pero puede ser posible. Así que tiene sentido. Ok, Pero vamos gracias.
a pensarlo solamente así, básico, abrir, cerrar, para que podamos más o menos después tener unos parámetros que sean siempre los mismos para poder determinar las curvas y las ganancias y todo eso. Porque si no, acá sería un poquito más complicado. Eh, Pero una, bueno, esa es sería la respuesta. eh, una consulta, eh, ¿cuál recomendarías tú usar como parámetro de pérdida, de máxima pérdida? ¿El riesgo Bueno, dinámico, la pérdida B o la pérdida C? yo ¿Cuál lo que tendría recomiendo, que, o sea, lo que recomiendo es en base a los datos. Y eso que me estás preguntando lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es conveniente? Si es por lo que estuve documentándome y por lo que es Kelly, hay que usar esta, la que es riesgo dinámico. Pero para mí, sobre todo por los drawdowns y por la ganancia, yo me quedo con esta. Si por la te tengo que BTM? elegir. Por tranquilidad, porque a veces por ahí este drawdown es muy alto y, y bueno, y ya van a ver ahora en la siguiente diapositiva, muestro las cuatro posibilidades. Perfecto, gracias. Así que sería. Y bueno, si quieren jugar un poquito también acá también, volvemos a la calculadora eh, y acá pueden poner, ya teniendo cuál es su máxima pérdida, si es 330 o es 292 o lo que sea, y empezar a jugar un poquito. Si yo tengo $10.000 para empezar, ¿verdad? Acá me está diciendo que el criterio de Kelly para esta estrategia, que era el de las 12 y 10, que daba 27,37% de Kelly absoluto. Tenemos que el cuarto de Kelly se puede arriesgar el 6,84% del capital, ¿no? Entonces eso nos diría que más o menos con un capital de 10.000 pudiéramos arriesgar $684, ¿no? Si nuestra máxima pérdida es 330 con un contrato, estamos bien para entrarle con dos contratos, ¿no? Si vamos a ver, para el que tiene $5.000 para empezar, fíjense que el riesgo máximo es 342, nuestra pérdida máxima es 330, o sea que nos alcanza justito para un contrato, ¿no? Si quisiéramos abrir dos contratos, a ver, con 7.500, no nos alcanza, 8.500, tampoco, ya deberíamos tener como 9.500, tampoco, 9.600, tampoco, bueno, más o menos como $10.000 para ya arrancar sí, con 10.000 ya nos dice que podemos arriesgar $684, que tranquilamente justo nos permite los contratos. Así que, pero bueno, a medida que vayan arriesgando y agregando contratos, las pérdidas diarias y las que tenemos que soportar a veces van a ser más grandes, ¿no? Si agregamos dos contratos, nuestra pérdida máxima en el día va a ser $660 y más o menos nuestras ganancias van a ser $340, dependiendo del crédito que nos hayan dado en ese momento, ¿verdad? Así que, y después pueden ir Eh, jugando un poquito con esto, pero eh, sí, para obtener el Kelly y cuántos contratos. Sebastián, esos contratos que tú dices se refieren al mismo horario. ¿No pueden ser contratos de distintos horarios? No, o sea, esto del Kelly que estoy haciendo yo ahora para un solo horario, el que ustedes quieran, el de las 12 y Ok, 45, que después se puedan combinar y hacer digamos, parametrizar de otra forma, que se puede hacer, pero este es el lineamiento general para poder entender primero lo que es Kelly y para qué nos sirve y ya vamos a ver después cómo exponencialmente podemos mejorar. Es básicamente, ya como también antes preguntaron si puedo salir antes para no perder el total. Sí, todo es variable, todo es posible, pero por ahora vamos a lo básico para poder entender qué es Kelly y para qué nos sirve. Pero después se puede mezclar.
Imagino que si uno quiere entrar a las 12:45 y también un contrato a las 10:45, y si el riesgo da, es óptimo, bueno, bienvenido sea. Pero también hay que calcular 2 Kelly, entonces como que es un poquito más complejo. Acá vamos a lo básico para poder entenderlo. Bueno, seguimos aquí, ya sabemos cuáles son, qué es el riesgo de nuestro capital, un cuarto de Kelly, y cómo consideraríamos las pérdidas nosotros, ¿no? Pues, vamos a ir aquí. Entonces aquí ya se ven un poquito más los gráficos. Este es el de las 12:45, ¿no? El gráfico de las 12:45, comenzando con un capital de 5.000. Ha tenido una curva bastante ascendente y tranquila, digamos. De 5.000 dólares más o menos, nos hemos ido a 15.000, que es más o menos la ganancia en 10 meses que hemos chequeado esto hasta ahora, ¿no? Esto es con un contrato, sin Kelly, sin nada, sin hacerse problemas, sin sacar números, olvidándose, abriendo y abriéndose. Más o menos esa sería la curva. Ahora, ¿qué pasa si usamos los 330 para medir en base a Kelly cuántos contratos podemos hacer, ¿no? Acá nos está diciendo que entrando con 5.000 dólares y a medida que vayan creciendo los contratos, después les voy a mostrar una de estas mismas, pero con los contratos que se iban agregando, ¿no? Podemos estar arriba de los 20.000 dólares, ¿no? De ganancia en la misma temporalidad, el mismo riesgo de tiempo. Usamos 5.000, nos vamos a 20.000. Usando la pérdida promedio, no sé si se acuerdan cuál era la pérdida promedio, que era la que nos daba aquí 291, bueno, yo le puse 292. Usando eso como pérdida diaria, fíjense que es mucho más positiva. Estamos hablando que en 10 meses de 5.000 dólares podemos llegar a tener 40.000 con el sistema de las 12:45, ¿no? Una locura, pero bueno, también esto tiene unos drawdowns bastante altos, eh, y tenemos que tener en cuenta que tiene que ser o sea, una estrategia que vaya súper bien, ¿no? La 12:45, porque estos drawdowns que por ahí parecen chiquititos, quizás son de 3.000 o 4.000 dólares, ¿no? Así que fíjense que acá estaba tocando en 30.000, la línea de 30.000, y acá ya casi toca la línea de 25.000, sería que 26.000. Serían 4.000 dólares, un drawdown muy alto, ¿no? Y acá ustedes dirán lo mismo, no. Acá es un drawdown de 16.500 a 15.000. Serían 2.500. Pero bueno, es todo. Por eso le digo, cuando me preguntaron cuál recomendaría, a mí me gusta ser un poquito más tranquilo, no ser tan avaricioso y querer ganar mucho, sino que quisiera tener un poquito más de tranquilidad en que a veces cuando las cosas no estén yendo bien, que no vayan tan mal, ¿no es cierto? Es una opinión mía, pero un poquito de más de tranquilidad. Y bueno, y acá está la pérdida con el riesgo dinámico, es el que todos los días, dependiendo del crédito que nos da, 500 menos el crédito, sacamos la cuenta, a ver cuánto nos permite el riesgo de un cuarto de Kelly, y vamos haciendo las cuentas. Tiene que ser instantáneo eso, más o menos vamos a tener una idea, pero esta curva sería de más o menos con una ganancia de 21.000 dólares, 22.000 dólares, ¿no? Llegaríamos casi a 26, 27. Ahora vamos a ver las cuatro juntas para que hagamos la continuidad. Vemos que aquí un contrato, ¿no? Todos empezando en 5.000. Fíjense que aquí, en este lapso de tiempo, todas las curvas son iguales porque no teníamos capital para invertir más de un contrato, ¿no? Entonces que a medida que va creciendo nuestro capital, quizás aquí cuando estamos más o menos en los 7.500, ya algunas de estas opciones de pérdida diaria ya nos permiten abrir los contratos. Y a medida que vayamos viendo la cantidad de capital que tengamos y los contratos, cada uno va
va subiendo o bajando exponencialmente, ¿no? Su curva de ganancia. Vemos que la de un contrato es bastante plana, que es la celeste, que empezando en $5.000, como todas, más o menos ganaríamos $10.000 en 10 meses. Más o menos una constante de $1.000 por mes, Perdón, abriendo un Seba, solo. una Sí, consulta. sí, claro. Estas pérdidas promedio son siendo el stop loss, creando uno mismo su stop loss de 2.92, de 3.30, o cómo marcaría cada una de las personas esa. No, eh, no. ajá. La pérdida, lo que estamos viendo acá, es solamente para calcular cuántos contratos podemos abrir. Obviamente que si nosotros elegimos el de 330, quizás va a haber días que no perdamos eso. ¿Por qué? Porque fue un crédito de $200 y ganamos, o sea, ganamos 200 y si vamos a perder, perdimos 300. O sea que esto es solamente para determinar la cantidad de contratos. Después la ganancia, no es que vamos a ganar la mitad, $170. ¿Me explico? O sea, vamos a ganar lo que ese día nos haya dado de crédito. 180, 290, 120. Es solamente para poder saber cuántos contratos y cómo podemos escalar la cantidad de contratos que vamos a abrir, ¿no es cierto? Es para eso nada más. No es que esto es la Entendido. ganancia ni la pérdida. Entonces es para Ok. determinar los contratos. Entonces aquí no es que cuando ganamos 300, 170 o cuando perdemos 330. No, ganamos y perdemos lo que en ese momento el crédito nos otorgó, ¿no? Dependiendo lo que nos dio el crédito. Es eso la diferencia, ¿no? Fíjense, acá yo había visto uno. Este era un Excel que estaba haciendo a partir de febrero, ¿no? La cantidad de contratos, ¿no? Acá empezamos con $5.000, ese día se ganó $139, porque es lo que nos dio de crédito, y abrimos un contrato, ¿no? Fíjense que aquí siempre abril, mayo, siempre bueno, aquí abrimos dos contratos. ¿Por qué? Porque nuestro capital ya era de $8.374, entonces nos permitió abrir dos contratos. Justamente ese día salió negativo, entonces nos bajó nuestro capital a 7.800 y Kelly nos dice, ok, volvamos a uno, seguimos con uno, con uno, con uno. Aquí, de nuevo, ¿no? Nos permitió abrir dos, aquí también, bueno, pero como va bajando, de acuerdo a nuestro capital, el riesgo que nosotros podemos llegar a soportar. Aquí después ya, cuando la cuenta ya se consolidó un poquito, ya, fíjense que ya muchos días de dos, uno solo de uno, dos días. Después acá ya el capital, teniendo $12.980, ya nos está permitiendo abrir tres contratos. Acá un día negativo, entonces nos bajó a dos contratos. Y así uno va optimizando, ¿no? La cantidad de contratos que puede llegar a abrir. Siempre basado en el Kelly un cuarto y en nuestro sistema, ¿no? O sea, en estos momentos, ya en abril, ya con un capital de 22.000, $20.000, ya nos permite abrir cinco contratos. Que más o menos cinco contratos y podemos llegar a perder entre 1.800 y $2.000. Sí, 5 por 300, sí, entre 1.500 y $1.700 por día, ¿no? Pero bueno, también cuando uno gane, va a ganar, no va a ganar 150, sino que va a ganar 700, 800. Así que es como se determina. Fíjense que Kelly, cuanto más dinero, cuanto más contratos abra, más exponencial es la curva, ¿no? Así que fíjense aquí, antes de pasar a los contratos, les quería mostrar esto y por qué también elegí un cuarto de Kelly con pérdida fija de 330, ¿no? Para nuestros spreads. ¿Por qué? Fíjese, el drawdown, esto significa es la máxima pérdida
de nuestro capital, lo que tengamos en ese momento de capital, cuánto nos puede llegar a bajar la cuenta, ¿no? O sea, esto está en porcentajes. Que, fíjense que la línea azul, que es de un contrato, la celestita de un contrato, tiene un drawdown de 10%, o sea que es relativo bueno. Un drawdown entre 10 y 15 está bueno. Un drawdown ya pasando los 20 y hay que ver la cuenta bajar un 20%, ¿no? Que tengamos, no sé, $6.000 y te bajen 1.500, te baje sí, 4.500. O sea, es como que también repercute en el día a día, porque esto se ve bastante sencillo, así, y muy lindo, pero todos estos días, y ya saben los que usamos mucho BTM, hay que pasarlos, ¿no? Hay que sufrirlos, hay que llevarlos, ¿no? Estos son todos días, son horas de nuestro tiempo que estamos nerviosos o que indecisos, inseguros. Con la gráfica se ve muy lindo, pero el día a día, cuando llegan los drawdowns, es bastante peligroso y bastante que nos hace perder un poquito la psicología y nos hace perder un poquito el control de la estrategia. Así que, bueno, como verán acá también el Kelly de un cuarto con la pérdida promedio, también supera el 20% de drawdown, así que no me gusta mucho. Este, sí, obviamente que gana más dinero, pero también hay que aguantarse caídas de $4.000 de, de un día para el otro, así que, en una semana. Así que el Kelly un cuarto con la pérdida dinámica, la que hacemos todos los días, también tiene un alto drawdown de más del 20%. Y el que yo, por eso me preguntaban al principio cuál me quedaría, fuera el de 330, que tiene un drawdown de 15%. Así que es más o menos así tolerable, por decirlo así. Para mí, ¿no? Cada uno, ya les digo, esta es la base, cada uno puede usar su Kelly, su pérdida promedio, lo que necesite, abrir un contrato, dos contratos. Eso es mi caso particular, lo que haría. Sebastián, una pregunta. En Sí, ese ejemplo que estás haciendo de la pérdida de 330, ¿cómo la gestionarías? Digamos, abres a las 12:45, te da, sí, no sé, $200 de crédito. claro. ¿Cómo? O no, Sí, vamos a decir mejor 120, te da 120. ¿Y sí. cómo gestionas eso? O sea, ¿vas a tener un stop? ¿No la vas a dejar a la expiración? Siempre la base de BTM, y incluso todo esto que está acá, que son estos resultados, todo está basado en dejarlo expirar. O sea, si me da un crédito de 120, perfecto, me gano 120. Si pierdo 380. Básicamente, porque también hay una posibilidad que quede in the money parcial y no ganás ni perdés el total. Pero siempre todo es basado en cero, digamos, de cero, sí, ¿cómo te puedo decir? Sí, dejándolo aspirar, ¿no? No hay ningún tipo Pero sí, entonces, para poder ahí, hacerlo. Ahí Efraín creo que hizo una tabla que me pareció muy buena, Efraín, donde tú decías si te salías al 60%, 70%, 80% y 90%, cuál era la diferencia de ganancia. Y te diste cuenta que si lo dejabas aspirar, creo que era $1.500, versus, por ejemplo, la que era 80 y 90, creo que eran solamente $1.000, si más no recuerdo. sí, correcto. Me pareció un ejemplo muy bueno porque es lo mismo lo que dice Seba. Acá toda esta herramienta está basada en dejar expirar los contratos. Pero entonces, ¿cómo la pérdida, digamos, de los 500, el primer ejemplo, y el otro ejemplo de pérdida de 330, el plan C, No. digamos, el de pérdida? Porque es un promedio, es un promedio. Ok, Sí, eso ok. es para saber la cantidad de contratos, no es tu pérdida. O sea, vos vas a Ah, perder menos que ok. eso. Ok, ok, I got you. Ya, listo. No sé si me explico. O sea, Sí, sí, esto que está sí. aquí es, Ándale. es una constante que uno utiliza para poder basar, si a mí Kelly me dice que puedo perder, no sé, $564 en una
sea, yo acá estoy holgado, o sea, obviamente voy a perder menos de 550. Es solamente para abrir la cantidad de contratos, para medir eso, para saber cuándo Ajá. puedo irme para arriba o cuándo tengo que bajar. Ya, Eso no ya. es la ganancia ni la pérdida del día. La Ni ganancia y la pérdida del día gestionarla. no se gestiona. Sí, correcto, ya entendí, gracias. Ah, ok, ok, ok. Fíjate que acá están, mira, no sé, este día eh, gané $99, el día siguiente perdí 345. eh, no importa, más, o sea, si a vos te dice 330, no importa lo que pierdas ese día, puedes perder 350, pero solamente es para obtener la cantidad de contratos que uno quiere abrir, nada más. Y después sí, O, se deja expirar. O sea, esto o está todo en sea, expiración. Si alguien quiere salir al 50%, lo puede hacer. Y hay gente que por ahí gana con eso. Pero lo único que es pedido, lo único que está backtesteado es eso, ¿no? Es ok, digamos que un entonces sistema contranatural. prácticamente este plan es para el riesgo dinámico, ¿verdad? Siempre va a ser riesgo dinámico, pero, ajá. Sí, el riesgo para sí, este es un riesgo dinámico. A veces vas a perder 285, a veces vas a perder 355 en un solo día, ¿no? A veces vas a perder 355, a veces vas a perder 222. Es eso. O sea, acá están todos los numeritos. ¿Cuánto ganás y cuánto perdés? Dejando expirar. No hay que tratar de salvarlos ni nada. Entonces, esta es lo que te dice, que si vos hubieras abierto todos los días a las 12:10 un contrato, si querés un contrato, si querés puedes abrir más contratos, ¿no? Este sería el resultado final. Nada más. Después, todo lo que uno quiera derivar, hay gente que camina mariposas y le va súper bien, hay gente que sale al 50, hay gente que abre los lunes, hay gente que abre los miércoles. Cada cual puede hacer lo que quiere. No se tiene que casar con esto. Pero bueno, lo bueno que tiene BTM es que aquí está todo medido. O sea, el que abre mariposas o que tiene un stop loss de 50 y un take profit de 100, lo tendría que medir para poder saber si a largo plazo es rentable, ¿no? Porque puede ser rentable 2 días, 3 días, puede ser más rentable que esto, puede ser menos rentable, pero acá en BTM lo único que te garantiza que todos estos datos y te muestran que es rentable, nada más. O sea, no está en cuestionamiento por ahí la estrategia, sino que la estrategia es así, punto. O sea, los datos son estos y no hay vuelta atrás. Entonces, ya, Una, si tenemos un... Sí, una consulta, Sebastián. Eh, ese valor 330 que tú calculaste, sí. ¿se mantiene para los diferentes horarios o es para solamente este? Porque ese tú No, lo calculas. para todos los horarios, para todos los horarios Ah, para el que uno quiera entrar. ok. Acuérdense que no es en base al crédito que nos va a dar, sino que es en base a un valor digamos que será como un 10, un 15% de, de esto. Ah, ya te entiendo la pregunta. Ok. Es en base a cualquier horario y al promedio de pérdidas, ¿no es cierto? El promedio de pérdidas se le suma como un 12% y ese te va a dar más o menos el monto fijo que yo estimé que era mejor. Cada uno puede usar el que quiera, pero es en base aquí al promedio de pérdidas. Seba, y otra cosita, añadiendo, yo creo que esto nos ha caído bien a pelo porque hay muchísima gente que nos pregunta con cuánto dinero puede ingresar, que cuánto dinero puede arriesgar, y esta fórmula de Kelly, no me acuerdo quién fue la que la trajo a colación, pero me parece muy buena, ¿no? Sí, sí, o sea, eso también te sirve para... igual esto es para llevarlo a Kelly, ¿no? Yo pienso que Kelly le da la posibilidad de ir escalando a medida que se puede. Pero yo pienso que con entre 3.000 y $5.000, $5.000 ya uno ya puede empezar. Quizás no hacer Kelly, ¿no? Pero con un contrato a largo plazo también ya... Y después cuando largue y tenga más capital, se puede pasar a Kelly ya de 2 contratos
de más contratos. Pero sí, con 5.000 yo pienso que estaría óptimo. Ese valor, Kelly, de acuerdo a tu experiencia, Sí. varía Eh, mucho entre los horarios también, o se mantiene en niveles similares. no, dependiendo del horario, o sea, dependiendo la estrategia que nosotros querramos usar, ¿no? Por ejemplo, si acá tenemos la estrategia de las 12:10, vamos a la calculadora, sacamos los cálculos y quizás esto me da un Kelly absoluto, como vimos antes, de 27%. Entonces ahí nuestros riesgos van a ser, nuestra máxima pérdida va a decaer un poquito, quizás 310, 305. Cada horario, llamemos cada estrategia a cada horario, por decirlo así, ¿no? Fíjense que el de las 12 tiene un win rate de 74.6, tiene un promedio de ganancia de 154 y un promedio de pérdida de 286. Pero si vamos al de las, no sé, de las 2:45, cambian estos números. O sea que por eso te va a dar un Kelly diferente, un Kelly absoluto diferente te va a dar. Cada uno, para eso dice la calculadora, para que cada uno lo vaya sacando. Porque una cosa importante, este Kelly está sacado en 10 meses de, de datos, ¿no es cierto? Y como les decía antes, este Kelly, a medida que van pasando los días y esto va cambiando, va subiendo, no mucho, o sea, por ahí sube de un 29% a un 20, sube a un 29,5 o baja a un 28,5, pero nuestra data es más de 200 días, ese Kelly empieza como a estabilizarse, ¿no? Si sacamos un Kelly de 10 días, nos va a dar 40, 10, 35, 70, pero a medida que van pasando los días, ese Kelly se va centralizando. Entonces, lo que también se recomienda es que después de 2 o 3 meses, o sea, con este Kelly hacemos 3 meses. En 3 meses, por más que los resultados cambien, suben, bajan, los volvemos a recalcular al Kelly. Pero en vez de con 10 meses, ya lo vamos a recalcular con 12 meses, con 13 meses. Y nos va a hacer todavía, y aún mejor, más así Más probabilidades. preciso. Exacto. Pero esto no es estático, esto tampoco es dinámico, el Kelly, ¿no? Esto es una cosa que constantemente se tiene que ir actualizando. No todos los días, pero después de 3 meses se tiene que volver a reevaluar y sacar el Kelly. Si empezamos hoy, bueno, con las 12:45, que era si empezamos hoy, este es nuestro Kelly. Listo. Nuestro Kelly de un cuarto es 8,07%. Y ahí no salimos, de 8,07 no salimos. Quizás dentro de 3 meses un cuarto de Kelly sea 7,5 o 9,2, pero se tiene que ir actualizando. Pero hay tiempo, no es que tiene que ser cambiante todos los días. Esta calculadora la vamos a tener en la plataforma BTM disponible. Sí, sí, yo la pongo ahora, la pongo ahí en el chat, para que la bajen y empiecen a jugar. O sea, acuérdense que nada más los datos que se pueden maniobrar son los que están en gris con el subrayado. Porque si acá escriben algo así, ya ahí se rompe toda la fórmula. Solamente usen estos, ¿no es cierto? Es para obtener el Kelly, que por lo que estuve hablando yo, pues, de 0 a 10%, y es una estrategia que está así muy débil. Ya de 10 a 20 es una estrategia, se considera buena, de 20 a 30 ya es bastante buena, y ya un Kelly arriba del 30%, wow, estén muy tranquilos porque que es un buen dato, ¿no? Bueno, acá esto es un poquito también para ver, con un riesgo fijo para obtener los contratos, ¿no? De 330. Gordy, mira, Sí, bueno,
Se ve que está el José, micrófono si, abierto. José, si puedes tapar tu Estoy, micrófono, por favor. no hay problema. Entonces, esto es la misma que estábamos antes, que habíamos puesto el KLE 330, pero para que vean aquí cómo, cómo varían los contratos, ¿no? Fíjense que aquí, desde que empezamos, manejábamos un contrato. Fíjense acá las líneas que están acá en cada fecha. Esto nos indica que veníamos operando un solo contrato. Después aquí, hubo un día que subimos a dos contratos, se ve que fue negativo, no nos dio Kelly para abrir al día siguiente uno, porque fue negativo y nos bajó del rango. Es que yo en la martingala hubiera sido al revés esto, o sea, si dio negativo, en vez de abrir un contrato, abrimos dos contratos. Si, si dio negativo el siguiente, en vez de dos, abrimos cuatro contratos. Y eso es lo contrario a lo que es Kelly, ¿no? Pero bueno, acá sí, uno dos uno dos uno dos de a medida que nos vayamos metiendo en el rango del riesgo permitido o no. Después acá subió a 3 a 3 contratos, después a 4 y ahora ya estamos en 5 contratos. Así que fíjense que, bueno, es evidente que la gran cuestión en el trading, y como ya lo sabemos, el que tiene plata, el que tiene dinero, el que tiene la materia prima, es el que más ganancias va a obtener, ¿no? Con un contrato podemos ir por aquí, pero ya cuando estamos usando 4 o 5 contratos, y yo conozco gente, amigos de Ricardo, que han abierto hasta 20, 30 contratos por día. Y esa gente es la que sí, ya puede decir, ya voy por, no sé, ya me puedo sentar, ya puedo dejar de trabajar y ese tipo de cosas. Pero para empezar, no. Para empezar nos cuesta esta. Y esta es una línea de 10 o 12 días. Si queremos nosotros, perdón, de 10 o 12, sí, de 10 meses. Si nosotros queremos empezar, tendríamos que empezar acá, aquí. Y empezar a pasar todos estos largos días, estas largas jornadas. Pero bueno, en un momento hay que empezar. Y Seba, esa es una la cosita. Yo creo que aquí el factor principal de todo esto que lo mencionaste en un momento es el factor psicológico, ¿no? Y si vas a abrir, como dices tú, es mejor cerrar la computadora y dejarlo expirar, porque los que estamos frente al monitor nos va a golpear, ¿no? Con 3 contratos, 5, los que tengas, ¿no? Si estás Exacto, mirando, te va a golpear. exacto, porque es fundamental eso, es la idea de eso. O sea, tenemos toda la base de información, pero todavía nos falta, y a mí también me falta, empezar a jugar un poquito con la cabeza, ¿no? A ver qué pasa en la cabeza. Porque a medida, ya le digo, esto se ve muy fácil y muy lindo. Mira, y si yo le muestro el que sigue, que es el de 10.000, fíjense que uno dice, ah, bueno, arranco con 10.000 y en 10 meses, ¿cuánto tengo? $70.000. Uf, buenísimo. Pero no es tan fácil, no es simple. Acá se ve muy, pero muy lindo. Cualquier curva ascendente, uno la ve muy linda, pero todos esos días hay que transcurrirlos, hay que pasarlos, y la parte psicológica, como dice Ricardo, es muy importante. Porque aquí, no sé, fíjense, mira, acá está bien, o sea, ya teníamos un capital y un colchón grande, más o menos como de $55.000, y en 2 o 3 días perdimos 5.000 más o menos, o un poquito más. Y eso a medida que uno vaya teniendo más dinero para invertir o para poner contratos, va a ser mucho más grande, ¿no? O sea, a veces, no sé, Ricardo, ahí, el conocido que tenés vos, no sé, quizás perdía, ¿cuánto? $20.000 No, por día. sí, 20.000, $40.000 por día. Y sí. ¿Entiendes? Y otra cosa que quería compartir con todos ustedes con Seba empezamos pues desde temprano y yo, una de las cosas que yo hacía, llegué a meter 10 contratos y hasta un poquito más no les voy a decir, pero ¿qué pasaba? Que como yo estaba enfrente del monitor, fíjese que cómo va este CPX, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, y cuando yo veía la pérdida, cerraba de miedo y perdía. Y al final ganaba. Entonces, por eso yo aprendí que
hay que dejarlo expirar. Esa es mi humilde recomendación para los que recién están empezando, los que no están en BTM. Lo mejor es, como dice Seba, poner el contrato y no ver. Si perdiste ese día, bueno, es parte de la estadística, ¿no? Eso va a llegar y va a ir subiendo. Pero si quieres, por ejemplo, decir, no, yo quiero salir, yo, mi jugada que yo empecé a hacer con esto, que al principio me fue muy bien, ¿no? Que salía con 20 hasta 30% y ganaba. Pero el mercado es traicionero y se me iba en contra y con 10 contratos en contra, pues ya saben cuánto es, ¿no? Sí, sí, es mucho capital. Por eso el riesgo, lo bueno que tiene esto es que ya te mide un riesgo. O sea, si vos no tenías capital o alguien no tiene capital para abrir 10 contratos, si no puedes sacar mediante, en este caso, el criterio de Kelly, cuánto es el máximo que puede perder, ahí está un poquito más complicado la cosa. O sea, esto te sirve para esto, fundamental, es medir el riesgo que uno pueda tener. Cuando uno sabe que estadísticamente, poniendo un riesgo que está comprobado más o menos científicamente, por decirlo así, y estadísticamente, uno está más tranquilo, ¿no? O sea, sabe que puede perder 2 contratos y está bien. Ahora, si yo meto 5 contratos y Kelly te dice que no tenés que meter 5, ahí ya estás jugando un poquito al casino, ¿no? Hay que basarse en los datos. Pero bueno, esa es más o menos la idea. Acá una breve, antes para ya ir terminando, cómo, por qué acá están comparados los mismos capital inicial de 5.000 con un contrato, con la pérdida fija de 330, con la pérdida dinámica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá con $5.000 los drawdowns son de 15%, pero ya en estos casos de pérdida dinámica, 500 menos el crédito, o la pérdida promedio 292, ya los drawdowns son un poquito más altos. No tan altos, pero o sea, generan más dinero. Fíjense acá ganamos 38, el capital final sería 38.000 a comparación de 20.000, pero bueno, cada uno es el riesgo de cada uno, su psicología y todo eso, ¿no? Lo mismo para los de 10.000, cómo sería la tabla, ¿no? Así que para que más o menos tengas una idea. Y por qué yo, que no empecé Kelly, o sea, le voy a ser sincero, o sea, esto, una cosa que, no sé, hace una semana, 2 semanas se comentó ahí en el chat y dije, wow, ¿se podría aplicar en BTM? Y sí, definitivamente se puede aplicar y es un buen target para hacerlo, ¿no? Así que, pero bueno, ¿cómo empezar? Bueno, ya terminando ya para darles vía libre, ¿cómo empezar? Bueno, primero de todo hay que definir la estrategia que vamos a usar, ¿no? Llámese el horario de las 12:45, llámese en vertical, hay que anotar esto en una hoja. Si uno quiere hacer esto, tiene que ser súper, pero súper profesional, súper constante y decidido de que empieza hoy y dice, bueno, vamos a ver por cuánto tiempo. Lo primero, definir la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Un vertical, a la expiración, todos los días, ya sabemos que puede ser de BTM o de cualquiera, ¿no es cierto? Pero tenemos que definir la estrategia que vamos a usar y si tiene un edge positivo, sobre todo. En estos casos, las que brinda BTM en diferentes horarios tienen vertical, incluso también los Iron Condor, aunque no tanto como los verticales. Número 2, preser el capital operativo. ¿Cuánto vamos a dejar para esta estrategia? 5.000, 10.000, no lo tengo, bueno, lo punto. Hasta que no tenga esa plata y no pueda empezar, no empiezo. Y es un capital exclusivamente para esta estrategia. No la podemos combinar con cash security put, ni con cover call, ni con compra de acciones a largo plazo, porque eso te va a variar el capital que vos le podés introducir a Kelly para que te dé, ¿no es cierto?, el riesgo total, ¿no? O sea, tiene que ser. Háganse cuenta que es una compañía nueva que están haciendo. Dice, voy a invertir acá $5.000. Como cualquier compañía, te puede ir mal, te puede ir bien, pero lo voy a hacer. $5.000. Listo. O 10.000 o lo que sea. No se tiene que sacar esa plata, por lo menos, ¿por cuánto? Número 3, por el tiempo que nosotros vamos a decidir hacer esa estrategia.
3 meses, 6 meses, un año. O sea, es algo a largo plazo. Es algo que nos tenemos que concientizar de que no lo vamos a cambiar. Es una apuesta a futuro, a un tiempo largo, dándole, bueno, la posibilidad y la ventaja estadística que por lo menos tenemos hasta ahora. Porque todo esto que tenemos hasta ahora, y lo voy a decir, no tengo miedo, o sea, estos 10 meses que pasaron que fueron fabulosos, puede ser que no sean los próximos 10 meses. ¿Que hay una gran chance? Y sí, hay una gran chance porque es un backtesting bastante grande, más de 200 días bueno, incluso hay mucha gente que empezó hace poquito y está ganando mucho dinero, ¿no es cierto? Pero bueno, definir el tiempo. No podemos salir de ahí. Anotarse en un cuadrito, número 1, voy a hacer esto, número 2, voy a hacer esto, número 3, tanto tiempo. Y después no hay vuelta atrás, hay que darle para adelante con esto, por más que haya momentos malos o buenos, y hay que abrirlo, y etcétera, ¿no es cierto? Después, bueno, número 4, definir el riesgo de capital Kelly que queremos. Un octavo, un cuarto, un medio, listo. Las bases de la compañía nueva que tengamos nosotros cada uno tiene que ser así, y no tiene que cambiar. Y eso es lo más difícil, esa es la constancia, la disciplina que nos puede llegar a dar un escalón, un level más para arriba, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, después del número 5, elegir lo que estábamos discutiendo, que era la pérdida operativa, ¿no? Que tengamos, si lo hacemos con un promedio fijo, si lo hacemos con el crédito recibido, los 500 menos crédito recibido, si lo hacemos con la pérdida promedio. O sea, definimos todo nuestro estatuto sí, todo nuestro concepto de nuestra nueva compañía, por decirlo así, y lo seguimos a tabla, ¿no es cierto? Y bueno, y la parte más difícil, que es la número 6, ¿no? Todos los días, por la cantidad de días o meses que hayamos definido nuestro target, con nuestro capital y todo, listo. Hay que hacer la estrategia. Hay que abrirla, hay que dejarla expirar, o lo que uno quiera, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Esto es la base que hoy, no sé, es 29 de noviembre, no sé, uno se tiene que plantear, quizás para ahora, quizás para, no sé, uno dice, empiezo el 1 de enero. Listo, el 1 de enero lo hago hasta el 1 de junio. Sea lo que sea, pase lo que pase, como cualquier proyecto a largo plazo que uno pueda tener. Si uno quiere ir al gimnasio, dice, bueno, empiezo hoy y voy por 6 meses. Porque si a los 3 meses cambio, o cambio de rutina, o hago otra cosa, no va. Esto es algo que siento que debe ser un clic en nuestra cabeza, una mentalidad para llevar algo a largo plazo, ¿no es cierto? Me parece que es lo que deja esto, ¿no? El mensaje. Así que bueno, eso es más que todo la idea y de ahí cada uno verá. Bueno, espero que le haya gustado este entrenamiento que hizo nuestro amigo Seba, un entrenamiento espectacular acerca del criterio Kelly. La verdad que nos ha encantado ver este análisis, porque prácticamente nos hace tener una idea mejor de cuánto es lo que debemos de arriesgar, ¿no? En nuestras inversiones. Ya saben, inviertan con moderación y prueben BTM. Es una herramienta también espectacular, ¿sí? Un mes gratis, perdón, 2 semanas gratis si es que se suscriben por un año, 399,99, y una semana gratis si es que se inscriben por un mes, 39,99. Así que los invito a estar en BTM, una herramienta fabulosa. Estamos contentísimos en el grupo VIP del WhatsApp. Hasta pronto, suscríbanse.